Bueno, muy buenos días, un saludo muy cordial, efusivo, cariñoso a todas, a todos y cada una de ustedes. Nuestra complacencia por tenerlos en este espacio de conversación, en este espacio en donde seguramente ustedes nos harán muchos aportes que nosotros aprovecharemos porque sabemos que es por el bien de este país, por la formación de tantos jóvenes, de tantas jóvenes, que ven en el SENA sobre todo una institución de esperanza, una institución en donde pueden forjar su presente y su futuro. Durante toda mi vida yo he estado en la educación, siempre he sido profesor universitario, siempre he estado dedicado a los libros, a la investigación, y uno siempre llega a la conclusión de que la educación es la herramienta más importante dentro de cualquier sociedad para su desarrollo. Y eso lo tratan algunos filósofos que se encargan de la filosofía de la educación y sustancialmente se preguntan ¿para qué sirve la educación? ¿Cómo debe ser la educación? ¿Y por qué se debe dar educación? Y esa es una pregunta vital, ¿no? Es una pregunta vital porque lo primero que uno se podría cuestionar es, en nuestro país la educación es, en términos de justicia y de democracia, igual para todos los colombianos. Y uno debe llegar a la conclusión de que no. En las áreas rurales, por ejemplo, la educación es y tiene una muchísima menor calidad que en las áreas urbanas. Por eso es que en las pruebas ICFES los campesinos y campesinas pues no pueden rendir ni pueden obtener tanto puntaje como el que obtienen los jóvenes y las jóvenes de las ciudades. Y si eso es así, entonces ya tenemos una gran deficiencia. Sin embargo, a través de la historia de nuestro país, y hay que reconocerlo, los diferentes sectores que han gobernado Colombia han construido y han aportado, unos más, otros menos, a la consolidación de una institución como el SENA. El Servicio Nacional de Aprendizaje es la más pura, prístina y acrisolada muestra de que el Estado sí puede ser eficiente. Nuestros aprendices y nuestras aprendices se forman en ambientes o en escenarios o en contextos que son iguales y a veces muy superiores a los que tienen las mejores universidades de este país. Y entonces uno puede tranquilamente ir al Chocó y allá encontrar un ambiente en donde tienen los aprendices y las aprendices computadores, tienen una sala de descanso, tienen una cafetería, algo que ni siquiera en las universidades privadas de élite se podría tener. Y entonces el SENA tiene ese plus, pero pues obviamente es un plus que a nosotros nos lleva a reflexionar sobre muchos procesos. Y uno de ellos es, discúlpenme, ustedes creerán que aparentemente me voy a salir del tema, pero uno de ellos es la brecha que hay entre la ruralidad y la urbanidad, entre el ruralano y el ciudadano. En Colombia existen, ya quienes me escuchan, yo creo que me miran y dicen que señor tan cansón, pero en Colombia existen 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios, que conforman lo que llamamos la economía campesina, que llevan a nuestras mesas de comida, coloquen de bien cuidado a este tema, el 72% de lo que nosotros consumimos. Es decir, durante la pandemia, a nosotros quienes nos alimentaron fueron esos campesinos de la economía campesina y campesina. No fueron los grandes monocultivadores, porque ellos se dedican a una sola actividad. Fueron todas estas 1.600.000 familias que de una u otra manera
a través de los cultivos de Pancoger y lo que pueden cultivar en sus pequeños terrenos, envían a las ciudades para que quienes habitan aquí puedan alimentarse. De ahí que para nosotros es tan importante ese programa campesino, porque se trata de reivindicar a un sector que ha sido ninguneado, a un sector que ha sido olvidado, a un sector que ha sido despreciado por la sociedad colombiana. Nosotros con Luis Alejandro iniciamos lo que se denominó el referendo campesino. Necesitábamos 2.100.000 firmas. Cuando empezamos a proponer ese referendo campesino, pues en mis adentros yo decía imposible que de casi 50 millones de habitantes, 2,5 millones no nos firmen el referendo campesino. Pues no. La verdad, la indiferencia de quienes habitan las ciudades por lo del campo es bien importante. El campesino y la campesina se han vuelto como algo folclórico y todos los queremos, todos los adoramos, todos los amamos, pero cuando hay que transferirles recursos siempre viene la oposición. Y entonces la reflexión es muy simple: si fracasa la economía campesina, ¿qué sucede? Pues que sus trabajadores y sus trabajadoras no van a tener que comer. Y un trabajador o una trabajadora sin comer, pues no puede trabajar. De ahí que este sector no es un sector más de la economía colombiana, aunque es un sector muy importante porque este sector genera alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo. ¿Qué otro sector de la economía colombiana genera toda esa cantidad de puestos? Creo que la economía o el sector de los hidrocarburos genera alrededor de 140.000 directos y por ahí 500.000 indirectos. No llega ni al 50% de la economía campesina. Entonces, por eso estamos ahí hablando de economía campesina, con otro aditamento. Y es que Colombia está importando ya casi alrededor de 17 millones de toneladas de alimentos. Estamos importando cebada, trigo, maíz, frijol. Y uno dice, por Dios, qué vergüenza. Un país como el nuestro, con unos suelos que son óptimos para cultivar, con una mano de obra que está probadamente calificada en su calidad, con unos climas que nos permiten obtener varias cosechas al año en ciertos productos, es imposible que estemos importando. Igualmente, igual reflexión hay que hacer con la economía popular. Esa economía que genera alrededor de 10 millones de puestos de trabajo con 5.300.000 micronegocios. Y si algo le tiene, lo tendrá que reconocer la historia del presidente Gustavo Petro, es eso, que visualizó a sectores que habían sido olvidados, lo cual es peligroso en cualquier sociedad. Un gran autor que había planteado que se habían acabado las ideologías por allá en los años 80, Francis Fukuyama, decía que el sistema comunista fracasó por falta de necesidad de reconocimiento. Es decir, cuando en una sociedad determinados sectores no se reconocen, pues esas sociedades tienden al fracaso. Y entonces no reconocer la economía campesina, no reconocer la economía popular es perverso. De ahí que es importante que tengamos una embajadora indígena en la ONU, o que tengamos una negra de vicepresidenta y una negra de ministra de Educación, o que tengamos un indígena mirando todo el problema de tierras, o que tengamos un expresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos dirigiendo nuestro programa y dirigiendo esta dirección, dirigiendo esta institución en este sector, en el SENA, porque esos sectores son vitales.
Yo quería hacer esa reflexión porque pues para mí reviste vital importancia la colaboración de todos hacia ese sector, sobre todo de la economía campesina. Lo que ustedes puedan hacer, lo que ustedes puedan desplegar en actividad en pro de este sector será muy, muy importante. Y es una expresión, como dicen los penalistas, de legítima defensa. Es que si nosotros no nos preocupamos por tener alimentación óptima, pues entonces tarde o temprano vamos a tener el problema de la enfermedad de la hambruna. La seguridad y la soberanía alimentaria indudablemente la proporciona este sector. Y entonces hoy nos convoca el tema de la formación continua especializada, y de 53 propuestas, 35 que se aprobaron en recursos para la suscripción de 35 convenios de cooperación con las entidades que nos acompañan hoy. Se llevará a través de ella formación especializada en 32 departamentos a través de 35 convenios, 255 acciones de formación que beneficiarán a 68.000 trabajadores, 1.590 grupos de formación en el trabajo de 180 acciones de formación para 49.584 beneficiarios, y se impartirán 255 acciones de formación igualmente para el beneficio de más de 68.000 trabajadores. Nosotros tenemos un compromiso con ustedes y con el empresariado colombiano, y es el compromiso sobre todo de trabajar arduamente en la pertinencia de nuestros programas. Reconocemos que ahí tenemos una falencia que estamos superando y que debemos nosotros colocar al servicio, apenas podamos transitar ese obstáculo, al servicio de ustedes, porque hoy por hoy el mundo está evolucionando a una velocidad tan vertiginosa que cada vez los empresarios y las empresarias necesitan que instituciones como la nuestra reaccionen rápidamente, muy rápidamente. Entonces, nuestra obligación es identificar las necesidades de ustedes, quienes forman parte de los diferentes estamentos productivos de este país. Y cómo tenemos que reaccionar, además de que los programas sean pertinentes, pues tenemos que reaccionar con programas de calidad, algo que el SENA tiene y que no puede en ningún momento pelear, porque la imagen que tiene el SENA al interior del país y fuera del país es una imagen que ha sido construida, insisto, a través de muchos años y que debemos mantener para el bien de los trabajadores y trabajadoras. Por eso estos programas de formación continua especializada son tan importantes, porque ustedes son un aditamento, son un aporte a lo que nosotros en determinado momento no podemos hacer. Y este es de esos sectores en que seguramente debemos, entre comillas, seguir tercerizando, porque siempre he criticado que el SENA es una entidad tercerizada. Y les cuento un caso aquí entre nos, ya que estamos en familia. En el SENA el mantenimiento de los carros no lo hacemos en uno de los talleres donde impartimos formación. El mantenimiento de los carros se hacía, ya volvimos a esa vieja práctica, con un tercero. Es decir, contratábamos el mantenimiento de esos carros. Llegamos y dijimos, no, qué pena. ¿Cómo así que nosotros tenemos fama de formar los mejores mecánicos, las mejores mecánicas, y no confiamos en ellos dándoles nuestros carros? Tenemos que volver a mantenerlos. Nuestras cafeterías en nuestros centros de formación, casi todas son tercerizadas.
pero si nosotros tenemos la mejor escuela de gastronomía, si nosotros damos cursos en atención al cliente, si nosotros damos cursos para formar empresas, ¿por qué no las cafeterías las administramos nosotros? Es decir, esa tendencia a creer que siempre tercerizando hay más eficiencia cuando no es cierto. Pero en este caso sí es pertinente y debemos continuar con el camino de colaborar con la actividad que ustedes desarrollan respecto a los programas de formación continua especializada. De esas maneras y con estas reflexiones, pues queremos invitarlos a que dialoguemos, a que conversemos. Yo creo que esto más que cualquier cosa es un conversatorio, y a que en determinado momento podamos coadyuvar esfuerzos para colaborar mucho, obviamente, con la mediana y la gran empresa. Ese es nuestro compromiso, pero también con esas pequeñas, entre comillas, economías que son fundamentales para que las otras economías también funcionen. El presidente Petro lo ha repetido y me parece que es pertinente. Él coloca siempre un ejemplo. Corea en los años 60, 70 era menos desarrollada que nosotros, 10, 20 veces. Y hoy Corea, pocos años después, es igualmente más desarrollada que nosotros, 10, 15, 20 veces. ¿Qué sucedió en ese país? ¿Cuál fue el primer problema que resolvieron? El problema agrario, porque ese sector productivo primario debe resolverse para que los otros puedan jalonar más desarrollo. Y ese es un problema que nosotros no hemos resuelto. Es decir, mientras la humanidad casi que en el medioevo resolvió el problema de tierras, nosotros llegamos al siglo XXI, a la época de la inteligencia artificial, a la época de todo ese tipo de desarrollos tecnológicos, y todavía no hemos podido desarrollar ni resolver el problema del campo, que en últimas, vuelvo, insisto, incide en las grandes ciudades. No les quepa la menor duda. Por fortuna, y es algo que poco dicen los medios, pues la economía se está comportando de otra manera. Bajo el dólar, están bajando los alimentos. Eso es importante reconocérselo al gobierno, porque fundamentalmente ahí es donde está el bienestar de los ciudadanos. Quiere decir que trabajando tanto en el campo vamos por buen camino. Ustedes ahora pueden ir a cualquier ministerio y siempre encontrarán que allí se habla de economía campesina. Pienso que ya es un avance el mero hecho de colocar en evidencia ese sector. Muchas gracias, muy amables, y bueno, estamos aquí para dialogar unos buenos minutos. Cuenten con nosotros, como dicen en mi tierra, para las que sean, y estamos a sus gratas órdenes y a su disposición. Muchas gracias.